Buenos días, hermanos. En este domingo 19 de julio vamos a empezar este culto para la honra y gloria de nuestro Señor, primeramente con el preludio a cargo de nuestro hermano Ángelo. Exaltado, por siempre exaltado, Señor, yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tu en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Enseguida, hermanos, vamos a hacer la oración de invocación a nuestro Señor, dándole gracias por este hermoso día y pidiendo que Él nos dé su bendición. Bendito Dios y Padre, en esta hora humildemente estamos ante tu presencia pidiéndote tu bendición, tu dirección y tu guía en este culto, Padre Celestial. Permite que tu palabra llegue a aquellos que no te conocen, aquellos que están en sus hogares, Padre eterno. Sé tú el que des tu bendición, tu dirección y tu guía a todos, y que, Padre Celestial, todos puedan escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Padre. Bendice este culto y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre Celestial. Bendice al hermano que ha de impartir tu palabra. Sé tú el que lo guíes y le des palabra para que él pueda llegar a todos los corazones y plantar tu palabra, Padre Celestial. En Cristo Jesús te lo estamos rogando y te damos gracias. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de
Enseguida, hermanos, tenemos la lectura de Hechos 2, 43 al 47. La palabra de Dios dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Enseguida, hermanos, tenemos la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor. Vamos a orar por la iglesia Filadelfia. Y conforme al Salmo 63, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Señor y Dios Padre, estamos delante de ti, intercediendo, clamando por tu iglesia Filadelfia, por todas las familias, Señor, que son tu iglesia Filadelfia. Y aún todas aquellas familias, Señor, que a través de este medio te están escuchando. Con el deseo, con esa necesidad, Señor, de que tú estés en sus hogares, derramando de tu amor, tu misericordia. Con ese deseo, Señor, de ser fortalecidos, de sanarnos, de ayudarnos ese descanso que tú provees, Señor, con tu paz, con tu amor, con tu gozo. En la que clamamos, Señor, por mis hermanos que hoy están enfermos, solicitándote que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo extiendas con poder y gracia tu mano para tocar sus cuerpos hoy enfermos, cansados, levantándolos con poder y gracia de toda enfermedad, de todo mal, sanando sus heridas. Así que, Señor, solo hazlo ante nuestro clamor y ante nuestra necesidad, bendiciendo sus hogares con esa paz que necesitan y el consuelo de tu presencia, Señor, acobijándolos, abrazándolos con poder, con gracia, en el consuelo, en la paz que se requiere. Pero lo más importante, Señor, es que nos des el pan de cada día, bendiciendo el hogar y nunca falte el alimento, bendiciendo la fuente de trabajo, bendiciendo las manos, Señor, guardándonos de todo mal. Tu palabra esté ahí en nuestros hogares, fortaleciendo nuestra fe día con día. Que tu misericordia, Señor, sea parte de nuestro testimonio en el convivir con los demás seres queridos en nuestros hogares, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, con cada uno de ellos. Ante ellos, Señor, tu piedad y tu amor, Señor, sea en el tenor de vivir día con día delante de ti, delante de los hombres, para dar testimonio de que tú nos has transformado, tú nos has cambiado, nos has hecho hijos de Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que estarás en cada hogar, en cada familia, bendiciendo a mis hermanos, fortaleciéndolos, sanándolos,
con tu provisión día con día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Enseguida, hermanos, tenemos la lectura de la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Y la palabra de Dios dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Enseguida, hermanos, nos preparamos para recibir la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor, el tema que va a dar. El servicio cristiano. Hoy vamos a hablar del servicio cristiano que nace de ese amor que tú profesas a Jesucristo. Ese amor que te lleva a dar testimonio de la gracia multiforme de Dios en tu vida. De ese deseo de honrar y glorificar a tu Señor y Salvador Jesucristo. Por la gratitud. Por el deseo de que la sociedad en que vives le conozca. Pero ¿cómo se da eso? El amor que Cristo nos da se expresa en el servicio a los demás. Fíjense cómo está señalado en esta primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos del 9 al 11. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, dice la palabra de Dios. Solamente este hospedaje, este convivir los unos a los otros, se puede dar cuando amas al Señor verdaderamente, cuando te despojas de tu vida de todas aquellas cosas que no permiten dar un testimonio y un servicio cristiano, como son muchas veces que nuestra fe está sustentada en una religiosidad, o tal vez en un activismo, o muchas veces en reglas moralistas o ese moralismo y legalismo que se da en la vida del creyente. O tan simple y sencillamente cuando tú decides que la salvación en Cristo Jesús no es por obras y te lleva a esa libertad cristiana en la que dices Dios está en todos lados y no es tan importante dar un testimonio de servicio en la convivencia día con día con mis hermanos. El versículo 9 nos lleva a entender el fundamento del servicio cristiano, es: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Todo esto es ministrar como mayordomos del Señor. Hay una gran diferencia en el servicio. Cuando se lo damos ese servicio a los intereses de Dios y de nuestros hermanos, y lo que antes hemos señalado sobre lo que muchas veces intentamos hacer para Dios y que está involucrado en una religiosidad o que está involucrado en acciones legales o moralistas en la vida del creyente, en la cual creemos que con el solo hecho de cumplirlas ya tenemos una excelente relación con Dios. Hemos cumplido. Hay una gran diferencia entre ello. Es decir, debemos entender y comprender que el amor se expresa en acciones que enriquecen la vida de otros. Hoy yo te invito, yo te exhorto, hermano, a que
nuestra actitud debe cambiar. Te invito a que te inundes del amor de Cristo y se manifieste en tu vida, de tal manera que digas, verdaderamente soy salvo en el Señor, porque doy testimonio de esa salvación a través de gozar la paz de que Dios me ha dado en mi corazón, en mi vida, y puedo extenderla, y puedo expresarla, y puedo manifestarla en el convivir con mis hermanos, en el compartir con mis hermanos y ministrar a mis hermanos en ese amor que Dios me ha expresado, y lo puedo manifestar a los demás hermanos. Y ahí es donde enriquecemos la vida de otros. Los ministerios que el apóstol Pedro exhorta es de servicio tanto a Dios como a los hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 10. Cada cristiano ha recibido un don de Dios. Esa es la primera parte que debes comprender en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Cada cristiano, es decir, tú has recibido un don de Dios. Con un propósito. Y dice el versículo 10 en la primera parte, cada uno ponga al servicio de los demás, ¿qué? El don que ya recibiste. ¿Confías en el Señor? ¿Eres salvo en Cristo? Tienes la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Por lo tanto, el Señor te ha demandado que manifiestes ese don que te ha entregado. No para tu servicio, sino ¿para quién? Al servicio de los demás. Por lo tanto, el primer detalle que debo comprender aquí es que la gracia de Dios provee para nuestras necesidades y también da el privilegio de servir a otros en sus necesidades. Y ahí es donde debemos entender y comprender que la manifestación de nuestra salvación se da cuando velamos por las necesidades de los demás. Hay una transformación de ser egocéntricos, soberbios, a ser esos hijos de Dios que se manifiestan y se expresan en los intereses de los demás. Jesús lo dice claramente, no he venido ¿a qué? A ser servido, sino a servir a los demás. Es un principio, es una característica del reino de Dios. Todos debemos ser transformados, todos debemos entender esto, de que hemos sido llamados a servir a otros en sus necesidades. Por lo tanto, el segundo detalle me lleva a entender que entonces la gracia de Dios es multiforme. Se expresa en dones, unos dones con una gran variedad. Y eso nos lleva para que todo cristiano contribuya a la obra y para que todas las necesidades se cumplan, se cubran. Y por eso muchas veces el cuerpo de Cristo señala también en una analogía que se compone de diferentes partes y todas son importantes en el cuerpo. Así es la iglesia misma. La iglesia, la congregación está conformada con muchos caracteres de personas, con muchas habilidades, con muchas destrezas, con muchas competencias, de tal manera que son útiles para cubrir todas las necesidades de la iglesia Filadelfia. Pero si no son puestos esos dones y esas capacidades al servicio de Dios manifestado en su iglesia, ¿cómo podemos ser una iglesia de poder? El segundo detalle está en la segunda parte del versículo 10. Y lo importante a entender es que este don implica la responsabilidad de administrarlo como Dios dispone. No es a la forma del ser humano, no es conforme a la carne, sino es conforme a la guía del Espíritu de Dios para que se hagan las cosas y la obra celestial que Dios ha dispuesto para con su iglesia.
¿Qué debemos entender eso? Que Dios no da dones para que los usemos de una manera egoísta, sino que esos dones nos han sido dados muchas habilidades, muchas destrezas también, muchas capacidades o competencias que se dan en el transcurso de prepararnos en esta vida. Dios los ha permitido y Dios los ha dado para que sirvamos a otros. Con eso debo entender entonces que nuestros recursos, nuestras capacidades y oportunidades no son propiedad nuestra. Algunas veces pensamos que los logros personales son porque los hicimos por nuestra capacidad. Mi casa es mi casa porque trabajé por ella para comprarla. Hicimos tremendos esfuerzos para adquirirla. Los títulos que me he ganado profesionales los he logrado en función de mis capacidades intelectuales y el gran esfuerzo por el estudio. El puesto laboral ha sido en función de que me lo he ganado por el esfuerzo personal. Eso es una gran mentira. Todo proviene de Dios. Por lo tanto, debemos entender que cuando pensamos en esa manera, es mi casa, es lo que yo construí, es el trabajo, es el título que yo me gané. Eso es una manera egoísta que debe salir de tu corazón porque el Evangelio no ha obrado ahí. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestros pensamientos egoístas, soberbios, de vanagloria, para poder tener ese corazón que dé un servicio cristiano buscando el bien de los demás. Qué hermoso sería si tú pensaras, con mi profesión, con mis bienes y recursos materiales que Dios me ha dado, ¿cómo puedo bendecir a mis hermanos? Atrévete a hacerlo y verás una gran bendición con ello. Verás cómo Dios te va a prosperar más, porque Dios va a dar con mayor cantidad a aquel que se atreve a bendecir a sus hermanos con los recursos y capacidades y oportunidades que Dios le da. Solamente es aprender a ministrar como mayordomos del reino de Dios, utilizando recursos, capacidades y oportunidades que Dios mismo nos ha dado en su momento. Eso es lo importante. El tercer detalle que vemos en este pasaje, ¿cuál es el propósito final? Porque todas las cosas de Dios tienen un propósito final. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ese propósito final de nuestros dones y de nuestro servicio. Pues el propósito es glorificar a Dios. Porque aquel que esté pensando en servir al Señor para ser glorificado personalmente, ¿de qué estamos pensando? Obras de la carne que buscan la vanagloria, la vanidad de las personas y el reconocimiento de una sociedad humana que nos rodea. Cuando no es así, el propósito final es siempre con lo que hacemos, de la manera en que como lo hacemos, sea glorificar al Señor. Y cuando el Señor es glorificado, ¿sabes qué gran bendición hay en el pueblo de Dios? Es la presencia del Espíritu de Dios manifestándose sobre su pueblo. Así que, dice la palabra, el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da. ¿Se dan cuenta? Es Dios obrando en tu vida. ¿Quieres permitir que el Señor obre a través de tu vida? Entrégale tu corazón. ¿Quieres que Dios sea glorificado y conocido en tu familia? Entrégale tu corazón. Porque si no lo amas, no podrás hacer nada por tu Señor. Todo va a ser cansancio, todo va a ser pesadez, todo va a ser obligación, todo es compromiso. Pero cuando se ama a tu Señor y Salvador, no hay nada, absolutamente nada, que obstaculice esa obra. Y nacerá con poder, con fortaleza, aún de la debilidad que tenemos, porque el propósito es glorificar a Dios.
Y dice la palabra, el que tiene capacidad para enseñar o para persuadir, no debe presentar sus propias ideas, sino buscar las palabras de Dios para entenderlo. Cuando Él dice, háblalo de Dios. Cuando empezamos a presentar nuestras propias ideas, cuando buscamos tratar de persuadir a que la gente haga las cosas conforme a la carne, nos viene del Señor. Debemos comprender y entonces entender que todo, absolutamente todo, dice la palabra de Dios, sea conforme a las palabras de Dios. El que tiene la capacidad para proveer una necesidad práctica debe reconocer que su capacidad o poder viene de Dios. Jesús lo enseñaba, cuando des, dalo con corazón, de manera abundante. Y todavía señala, y no lo des como los hipócritas, que lo hacen para ser vistos de las multitudes. Dalo de lo más profundo de tu corazón. ¿Qué le puedes entregar al Señor el día de hoy? ¿Qué talentos, qué capacidades, qué habilidades hay en tu corazón, en tu preparación como persona, como familia, que puedan ser una bendición para tu iglesia, para el pueblo de Dios? Pero no te quedes nada más ahí, en el pueblo de Dios, para la iglesia, para la sociedad en que vives, para tu familia, para tus compañeros de trabajo. Eso es una bendición. Por lo tanto, el cuarto detalle, debemos comprender la gloria y el dominio son de Dios cuando se vive una vida así. Y de Jesucristo su Hijo. Y fíjense cómo dice la segunda parte del versículo 11. Dice, el que presta un servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Fíjate, ¿a qué nivel vas a ser potenciado cuando haces las cosas para hacer ese Dios en que crees, ese Dios en que confías, Él sea glorificado y no tú? ¿A qué manera vamos a ser potenciados? ¿A qué manera tus pensamientos van a ser, Señor, estas cosas humanamente las estamos haciendo para que tú seas glorificado? ¿Te imaginas la calidad de tus servicios, la calidad de tu trabajo, la calidad de tus pensamientos, la calidad de tu palabra, la calidad de todas aquellas cosas en tus relaciones con las demás personas? ¿Te imaginas también ante las circunstancias difíciles como las que estamos viviendo el día de hoy, cómo va a ser esa fortaleza que vas a tener para poder sostenerte en los momentos difíciles? Estoy hablando de qué es lo que crees, en qué nivel confías en el Señor, porque muchas veces doctrinalmente, religiosamente decimos, Jesucristo está conmigo. Pero tras el pequeño embate sucede que flaqueamos, caemos. Dudamos. De ese amor estoy hablando. De ese amor que se entrega todo, que ese amor que permite tener una transformación total. Y debemos entender que muchas veces nuestra vida cristiana va en función de hacer cosas para Dios religiosamente o cumplir reglas que se han trazado en la cultura de una iglesia. Y decimos, estamos bien con Dios. Y no es cierto. Porque nuestro corazón está muy lejos de la presencia del Señor. Y yo les voy a decir que cuando lo tomamos para nosotros, estamos robando. Cuando utilizamos los dones, talentos, aquellas capacidades, aquellas destrezas, le estamos robando a Dios. Porque el propósito para el cual nos creó Él fue para darle la honra y la gloria a Él y de gozar su presencia siempre. Servir a otros en cualquier manera que satisfaga las necesidades de nuestros hermanos o enriquezca la vida de nuestros hermanos y de las personas que nos rodean, eso es glorificar a Dios y le dar la honra y la gloria a nuestro Creador.
No importa si te reconocen a ti o no te reconocen. No importa si te dijeron está bien o está mal. Lo que importa es que el Dios en quien tú crees sea conocido. Y eso es darle la honra y la gloria a Dios. ¿Con qué corazón se lo vas a dar? Ahí está lo importante. El solo deseo de cumplir o un corazón agradecido, enamorado de tu Señor y decirle, gracias Señor por tan hermosa salvación. Yo solamente hoy te invito, hermano, utilicemos los recursos que el Señor nos ha dado para servir a otros, pero con ese amor. Yo solamente también te digo hoy, ¿verdaderamente estás enamorado del Señor? Hay un hermoso canto por ahí que escuchamos y todos lo conocemos, en el cual se clama y dice, enamórame, Señor, enamórame. Ese debe ser nuestro clamor día con día, que ante las circunstancias y todas las situaciones que prevalecen en nuestras vidas, el amor de Dios vaya penetrando en la vida de cada uno de nosotros hasta tal manera de decir, Señor, tú lo eres todo para mí y no hay nada más importante que tú en esta vida. Y vida que yo viva día tras día, son para glorificarte solamente a ti, a través de lo que hago, sin importar las circunstancias, cómo se presente. Así que ahí es donde entendemos que todos aquellos recursos que el Señor nos ha dado son para servir a otros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, glorificándolo a Él. Todo lo demás no importa. Es solamente exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como creyentes, como familias cristianas, como la iglesia de Cristo que somos. Vamos a orar. Y que tu vida sea transformada a tal manera que de hoy en adelante sea una ofrenda agradable a Dios. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra nos lleve a un cambio de mente, de corazón y la manera de hacer y para quién hacemos las cosas. Verdaderamente queremos caminar contigo. Verdaderamente queremos ser discípulos tuyos, Señor, para desaprender tantas cosas que gobiernan nuestra carne y aprender, Señor, a vivir conforme al Espíritu para glorificarte, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Así que, Padre, conforme a el propósito que tienes, ayúdanos a este cambio radical que requerimos como iglesia de Cristo. Gracias, Señor, porque nos das palabra de amor. Una palabra, Señor, con el deseo que seamos trastornados, transformados. Todo para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serle fiel. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá.
y en su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Enseguida, hermanos, recibimos la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor. Vamos a orar para retirarnos, dándole gracias a Dios por este día. Gracias, Padre. Ahora en nuestros hogares, clamamos por tu presencia y nos derrames de tu amor, de tu misericordia, bendiciendo nuestra mesa y no falte el alimento. Bendice el fruto de sus trabajos de cada uno de mis hermanos, para que tú proveas a través de ellos. Así, Señor, también, guárdanos de todo mal, permitiendo que tu ángel acampe alrededor de cada uno de mis hermanos, guardándoles en su salud, fortaleciéndolos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los guarde en paz ahí en sus hogares. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras almas graba con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis
Damos gracias a Dios por el culto, hermanos, y enseguida oímos el posludio a cargo de nuestro hermano Ángelo y estamos despedidos. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él y siga